Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 15 de febrero a las 9 menos 5 de la mañana hora española, 6 horas menos hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana. Por aquí, pues seguimos con la nieve. Como puede verse, mi jardín sigue siempre con nieve. Yo llegué a esta casa, yo creo que fue el 3 o el 4 de diciembre, no me acuerdo. Y han pasado pues prácticamente 2 meses y medio y aún no he visto ni un solo día el jardín sin nieve. Es increíble. Siempre hay nieve. Esta semana volvió a nevar y además estamos teniendo temperaturas bastante frías. Por ejemplo, a la hora de empezar a grabar este vídeo, aunque hay sol, no se ve aquí en la foto, pero hay sol y parece que va a hacer un buen día, no se ven nubes, tenemos una temperatura de 7 bajo cero en este momento, aunque se tiene previsión de que a lo largo del día podamos llegar a unos más templados 0 grados. Tendrían que verme, ¿eh? Cómo me he adaptado al frío. Yo salgo cada mañana cuando veo al cartero que llega a recoger las cartas en mangas de camisa, tal y como estoy sentado aquí en la mesa. Lo hago todos los días. O a mirar a ver si está todo bien. En fin, yo es que de toda la vida me ha sentado bastante mal el calor y siendo oriundo de Alicante como soy, pues ya se pueden imaginar el calor tan terrible que he pasado siempre. Y bueno, pues muy tranquilo aquí, que es lo que yo buscaba, este rinconcillo un poco alejado del mundo y disfrutar de la familia, de los seres queridos y bueno, pues cuando termino de trabajar todas las noches, impagable, con la tranquilidad que hay aquí, con la familia, todos sentados, calentitos con el radiador. He de decirles que pasaba más frío mi casa de Alicante en invierno, con temperaturas que a lo mejor te hacía por la mañana en invierno 18 grados, que aquí con el frío que hace, porque las casas están mucho mejor acondicionadas. De series, bueno, pues he tomado alguna decisión. Me he vuelto a apuntar otra vez a Apple Televisión, que me había dado de baja, porque aquí voy escaso de cosas en español, como es lógico. Y me he dado de baja del pack español que tenía con la televisión de aquí, porque total, lo único que te ponían era Antena 3 internacional, la uno internacional, y nah, no son demasiado buenas que digamos. Y la verdad, mi señora se pasa el día escuchando los telediarios españoles y demás, pero yo no, me pone triste. No sé, qué líos, todos insultándose unos a otros en la política, yo qué sé, no. Uf, no me da no me da tranquilidad todo eso. Así que bueno, pues lo que he hecho es quitarme el pan lingüístico español y me he suscrito otra vez a Apple Televisión y aún sigo ganando con la diferencia. Y voy a empezar a retomar series que había dejado a medias que me estaban gustando mucho, pero entre el traslado y todo el lío que he tenido, pues voy a ver a Silo. Silo creo que es una gran serie. Me quedé al principio de la temporada 2 y ya les contaré. De momento esta semana vi en Netflix, que no sé cómo lo he hecho, pero aún me sale una gran parte en español. No sé, eso que cambié el domicilio, que he puesto ya que tengo domicilio aquí. Estuve viendo una que puede que ya hayan visto, pero yo no la había visto. Todos los episodios actualizados, temporadas actualizadas y demás. El nuevo empleado, una serie de espías de la CIA que francamente pues está bastante bien. Con mucho, bueno, lo que es una serie de espías típica norteamericana, con muchos medios y bastante bien hecha. Y por lo demás, pues continuamos con las obras. Parece increíble, ¿verdad? Pues sí, miren, ayer le dije al albañil que tenemos porque nos han dejado uno fijo. Ahora ya no están viniendo 100.000, ahora viene uno todos los días, o casi todos los días. Bueno, casi. Ayer cuando se fue le dije, digo, mira, no sé si has visto las noticias de la NASA de que hay un 2% de probabilidades de que en el 2032
caiga un meteorito sobre la Tierra. Sería interesante que terminaras antes. Menos mal que se lo tomó a broma, se puso a reírse, digo, claro, digo, es que como acierte el meteorito en la Tierra de pleno, fíjate tú qué lástima, ¿no? No os va a dar tiempo a terminar. Y se puso a reírse, pero me parece a mí que llegamos al 2032 y estos no han terminado aún. Siguen faltando un montón de chapucillas por aquí y por allá. Ya vieron el otro día el vídeo que se oía las perforaciones, un tostón que estaban dando. Ahora están poniendo un pequeño baño de invitados que hay en la escalera. Aquí suele ser eso bastante típico. Y bueno, desde hace 6 meses que se lo pedimos y lo están poniendo ahora. Y sobre todo, lo peor es que nos faltan las persianas. Aquí poca costumbre de tener persianas, pero esta es una casa que está orientada al sur, como todas las casas del pueblo están orientadas al sur para que en invierno pues dé el sol lo máximo posible, y cuando te sale el sol es que, bueno, esto en verano va a ser insoportable como no tengamos las persianas para poder bajarlas, y además es que no, nos ve todo el mundo. Hemos tenido que optar por una solución de fortuna que ha sido pegar con cinta americana sábanas en las ventanas, porque es que vamos, es que aquí todo el mundo está viendo nuestra vida. Cuando me pongo el fútbol, los vecinos asoman por la ventana, están viendo el fútbol, lo digo en serio. Es que ya he pillado 2 o 3 así y desde su ventana lo ven cómodamente. Y bueno, la verdad, ¿qué quieren que les diga? No sé. Es un poco, no sé cómo, ¿no? Pero en fin, espero que tardemos menos que las pirámides de Keops. A ver si tenemos suerte. Un amigo desde España, al que aprecio mucho y le saludo desde aquí, él ya sabe quién es, pues me ha mandado este libro, con un poquito de humor, ¿no? Fíjense qué libro me ha mandado. Este es un libro que escribió Goma Espuma hace algunos años. ¿Quién me mandaría meterme en obras, no? Y es un libro pues que en tono humorístico cuenta la pesadilla de una pareja que se mete, unas personas que se meten a reformas, ¿no? Y les contesta el operario de turno, eso lo hago yo en 2 patas, y bueno, y la cosa acaba como Rosario de la Aurora. El libro está escrito en clave española, pero les puedo asegurar que esto de los que hacen la reforma es un problema mundial, porque aquí es exactamente lo mismo. Y lo de pasarse del presupuesto, bueno, ni les cuento ya lo que hemos sobrepasado el presupuesto. Como sigamos así, bueno, en fin. Un poquito de propaganda antes de empezar. En Intefi Escuela de Negocios se va a hacer la segunda edición de un programa de formación que tuvo mucho éxito en la primera edición y que está hecho por expertos inmobiliarios, y va de eso, entender los fundamentos de la inversión inmobiliaria y reconocer las oportunidades de mercado. Vamos, está impartido por Inversiva, que es una empresa que se dedica a todo esto. Segunda edición. Y también está ahora mismo en venta un programa de formación muy interesante, las bases del trading, entiende cuáles son las reglas del juego, impartido por Rubén López, que es un profesor del máster, es uno de los mayores expertos de Europa en price action. Lo hace muy bien, y tendré el día 26 de febrero, miércoles, tendré un webinar con él, pues un poco presentando el programa y charlando. Se pueden inscribir en esta misma página. Aquí debajo del todo lo tienen para poderse inscribir en el webinar. Igualmente les recuerdo que si entran en la página gloversia.com, pues pueden ver la página de nuestra IAF con todas las estrategias que tenemos un montón. Estamos asesorando a muchas instituciones con estas estrategias, pues si pudieran estar interesados. Las tenemos de todas las clases, conservadoras, agresivas, alternativas, clásicas, hay absolutamente de todo. Y además somos muy activos, pues si pudieran estar interesados en inversiones que llamamos nosotros ilíquidas, de entradas en empresas y de entradas en negocios inmobiliarios que compartimos con la gente. Entonces ahora mismo estamos a punto de lanzar, estamos a falta de terminar la due diligence bien hecha. Somos muy metódicos, muy maniáticos para que no haya ningún cabo suelto, pero si los informes salen favorables, como así parece en los previos, pues vamos a compartir un proyecto inmobiliario en Zaragoza en concreto,
26 viviendas, 39 garajes y 29 trasteros, con una rentabilidad para todos los que entremos, empezando por nosotros, del 10% fija, lo cual parece que es bastante interesante los tiempos que corren y no demasiado tiempo. Somos muy activos en esto. Cualquier persona interesada pues puede contactar allá los teléfonos, chats y todo lo que tenemos en gloversia.com. En esta hay muy pocos tickets disponibles, no sé yo si va a haber mucho espacio, pero seguiremos lanzando otras. Bueno tener una lista ahí de personas interesadas para poder ir asignándoles. Y además pues todas las cuestiones financieras que tenemos aquí detalladas en la web. Pues sin más demora nos vamos al mercado porque la semana ha sido prolífica. Tenemos muchísimas cosas que comentar. Así que vamos a empezar por el paper de cierre de ayer de Goldman, donde hacen una especie de repaso semanal. Y como vemos, la semana ha terminado bien para el SP500, con una subida del 1,47%, pero atención, como vemos, ha estado claramente favorecida por los 7 magníficos, que esta semana se han comportado bien. La semana pasada dieron mucha guerra, esta semana se han comportado bien, y esto se ve fácilmente cuando vemos que el SP500 de igual ponderación tan solo ha subido 0,46%. Entonces, claro, se ve muy claro. El SP500 más 1,47%, el Nasdaq más 2,9%. Y sin embargo, el SP500 de igual ponderación solo ha subido un poquito, más 0,46%, y el Russell de pequeñas compañías, donde el efecto de los 7 magníficos es absolutamente nulo, no solo no ha subido, sino que ha terminado bajando 9 puntos básicos. Por lo tanto, pues claramente ha sido una semana dominada por los 7 magníficos. Que ayer al final, pues no terminaron mal del todo. Tesla estuvo ahí en algunos momentos de la sesión bajando bastante, pero consiguió cerrar plano. Meta, que está imparable. No sé si lleva ya 20 sesiones consecutivas al alza. Realmente tremendo. Ahí lo tienen. La gente se está cansando ya de Nvidia, tanta vuelta que da y tanta cosa, y parece que están buscando un nuevo favorito, y aquí está. No para de subir. Ahí lo tienen. Imparable, ya digo, como 20 sesiones subiendo sin parar. Microsoft estuvo un poco mal, 0,51, pero nada grave. Nvidia está fuerte. El tema de DeepSeek parece que, pues eso, que el DeepSeek se ha disipado y al final eso ha quedado circunscrito a lo que quedó, y sacar demasiadas conclusiones de aquello pues parece que fue muy precipitado. Está muy bien ese chat que sacaron, teóricamente bastante más barato. Siguen todo el mundo con muchas dudas, ¿no?, sobre el coste real que tuvo todo aquello, y en cualquier caso se basa en tecnología que ha sido desarrollada gastándose mucho dinero por otros. Pero la cosa se está calmando bastante. Al final se vio en todas las publicaciones de los grandes actores del mundo de la inteligencia artificial que no van a rebajar ni un centavo sus inversiones previstas en inteligencia artificial, y esto ha calmado mucho las cosas y ha ayudado pues mucho a Nvidia a estar más tranquilo. Y por cierto, y hablando de los 7 magníficos, Apple terminó ayer con una subida del 1,27% y posiblemente suba más el lunes, aunque el lunes hay que recordar, bueno, el lunes no, porque el lunes hay que recordar que es festivo en Estados Unidos, tomen nota, es festivo en Estados Unidos, es el Día de los Presidentes, el martes. Podría subir porque se había especulado mucho con que Warren Buffett había vendido un montón de acciones de Apple en los últimos 3 meses, y ayer se publicó la lista de los movimientos que había hecho y no ha vendido Apple para nada, ni una acción. Así que eso es una sorpresa. No se esperaba que sucediera eso. Así que, pues nada, lo de DeepSeek está un poco ya olvidándose, y todo el tema de la inteligencia artificial pues parece que se está poniendo en marcha. Repito, todas las grandes han subido, incluso Google subió mucho el presupuesto de gastos en inteligencia artificial, así que todo eso que pasó pues queda bastante como anécdota. Así que los 7 magníficos pues fueron muy importantes en la semana. Los fondos solo largos terminaron con compras claras la semana, eso es bueno, estos son los que compran para aguantar ahí, y los hedge fund terminaron pues más o menos por el estilo.
las cosas más interesantes de todo lo que dicen aquí, pues esto que Estados Unidos continúa moviéndose en el ámbito del crecimiento secular, inteligencia artificial de nuevo, que Meta, aquí está, 20 días lleva, efectivamente, que Meta lleva 20 días consecutivos subiendo y un 25% de subida anual, y durante la semana también lo que ha habido es mucho cierre de cortos. Tenemos a los memes que han subido el 8% en la semana. Tenemos a valores chinos que han subido el 8% a la semana. Y aquí es donde se ve que están cerrando cortos. La cesta de valores que más han perdido en los últimos 12 meses subió el 3%. Como se ve, ha habido mucho cierre de cortos. Y también ha habido mucha compra de particulares. Y esto ya no se puede hacer como antes, que decíamos, los particulares están comprando, malo, se dará la vuelta. Eso puede suceder con la encuesta de opinión de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que no sé yo quién contesta la encuesta, pero desde luego que son opiniones muy contradictorias con lo que se ve realmente en mercado. Pero el hecho de que los particulares estén comprando no es ningún motivo de ley de sentimiento contrario ya, porque estamos hablando que son el 40% del mercado. Entonces, si el 40% del mercado está comprando... Pero el caso es que las compras han sido muy fuertes. Como ven, que lo pone aquí Goldman, pues hemos tenido compras constantes en los últimos 20 días. Y dentro de esas compras de los últimos 20 días, que han sido muy importantes, incluso ha habido 3 días donde se ha batido un récord. Entonces las compras de particulares han ayudado mucho a que el mercado estuviera más espabilado. Pero fíjense el comentario final que pone aquí Goldman, que esta dinámica que suele ser habitual en enero y febrero, históricamente son meses donde entra mucho dinero de este tipo, pues parece que empezaría a agotarse. Atención aquí a esta nota, dice que los cierres de cortos están sobrepasando en el Prime Book, es decir, en la élite de sus clientes, los cierres de cortos sobrepasan a las ventas largas, es decir, a los que se van de verdad de los valores, en 1,7 a 1, mucho cierre de cortos. Y a continuación, en el punto 3, es muy importante que nos detengamos porque aquí habla de una de las claves más importantes de la semana. Si recuerdan, el sábado a estas horas estábamos tremendamente temerosos de lo que pudiera pasar con todos los aranceles que iba a lanzar Trump. Había mucho miedo y hasta si recuerdan les dije, por ley de sentimiento contrario de mí mismo, que no hay nada más poderoso que eso, estoy convencido de que es imposible subir y lo más normal es que subamos. Bueno, pues la ley de sentimiento contrario de mí mismo se ha cumplido. Si yo veía que era imposible subir, afortunadamente mantuve mis largos durante la semana, menos mal. Pero si yo veía que era imposible subir, pero los aguanté por eso, porque por ley de sentimiento contrario de mí mismo estaba clarísimo. Yo veía imposible subir, y imagino que muchos también. Que si los aranceles, que si el IPC, que si no sé qué. Madre mía, qué mala pinta tenía todo. Bueno, pues el mercado ha demostrado una vez más que lo que mejor funciona es la ley de sentimiento contrario. Ahora mismo yo ya no veo imposible, bajar, por lo tanto puede que aún haya más subida. Cuando vea imposible bajar, seguramente tendremos, por ley de sentimiento contrario de mí mismo, absolutamente infalible, tendremos alguna caída bastante fuerte. Pero bueno, como decía, el tema de los aranceles ha sorprendido a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no le ha hecho daño al mercado. Los aranceles han aparecido y no le ha hecho ningún daño al mercado. Y de aquí podemos sacar 3 conclusiones. La primera, que la macro no sirve para la operativa tan fácil como nos creemos. Cuidado con eso. Desde luego no sirve en el corto plazo. No sirve. El DAX alemán está en máximos históricos con 3 años de recesión. Ahí está. No se me ocurre una prueba más evidente. La macro... Cuidado, no, pues yo me pongo corto en el DAX porque está en recesión. O hace 2 años cuando estaba entrando en recesión,
yo me pongo corto del DAX porque esto está en recesión y las va a pasar canutas. Pues te podía haber costado tranquilamente un menos 45%, nada más y nada menos. La macro no sirve. Sirve. Una cosa más, un factor más que hay que tener en cuenta, pero no se puede operar en función de la macro. Y con esto de los aranceles ha vuelto a demostrar. 2. El análisis técnico es lo que más pesa para mí hoy en día en un mercado así. Eso sí que te da una guía un poco más importante, ver dónde están las resistencias, los soportes, las tendencias, las cosas, en temas así. Y 3, pues sí que hay una explicación a por qué el mercado no le teme a los aranceles, lo pone aquí. Los aranceles han aparecido, pero se han aplazado en su entrada hasta primeros de abril, y la interpretación es pues que esto es una táctica de negociación. Ellos mismos, la administración Trump lo dijo, que iban a hablar país con país para intentar llegar a acuerdos y que esos aranceles no entraran en vigor, y por lo tanto, pues al mercado le queda claro que esto puede ser algo parecido a lo de México y a lo de Canadá. Primero te meto el susto, Trump es como es, primero amenaza, muy agresivo, y luego pues intenta llegar a un acuerdo. Bueno, pues eso es lo que se ha quedado, con la copla que se ha quedado al mercado, y por lo tanto le da mucho menos miedo. Fíjense lo que les decía ahora de que la macro como que no está funcionando mucho últimamente, ¿no? Aquí tienen la anomalía alemana, que es justo lo que les acabo de decir. En azul clarito tienen cuánto ha crecido el Producto Interior Bruto, menos 0,5% últimamente, y en ese periodo donde el Producto Interior Bruto ha perdido el 0,5%, la bolsa alemana ha subido un 50%. Con un crecimiento del 1,3 en Reino Unido, 23%, con un crecimiento del 1,1 en la eurozona, 38%, un crecimiento acumulado, 38%, y en Suiza, 19% de subida, pero con un crecimiento bastante mayor de 2,1. Realmente aquí en Suiza las cifras van bien, es un país muy equilibrado. Por ejemplo, esta semana nos llevamos la sorpresa de que las cuentas de Suiza de este año habían quedado en equilibrio, con los déficits brutales que están dando en todos los países del mundo, y aquí sin embargo han terminado las cuentas en equilibrio completo, no ha habido déficit este año. Y en esto de las tarifas recíprocas, pues ¿qué países pueden verse más perjudicados? Pues la India, sobre todo. La India tiene muchos más aranceles puestos de los que les pone Estados Unidos, es el que más. Pero fíjense que ayer mismo y antes de ayer, pues el líder hindú estuvo por Estados Unidos, estuvo reunido con Trump, y ya se ha comentado que están llegando a nuevos acuerdos comerciales. Eso es lo que busca Trump, por lo visto, y es lo que ha entendido el mercado. Por eso no le asusta, que la India era el que más desfase tenía. Ya están llegando a acuerdos para ajustar esas cosas. Luego Brasil también tiene mucho desfase. Sudáfrica, Argentina también tiene bastante. ¿Quién más? Alemania, evidentemente. La Unión Europea en su conjunto tiene desfase, pero tampoco es una cosa terrible. Pasa que hay un choque de trenes ahí, que ya veremos eso cómo acaba. Pero bueno, en general, digamos que, como se ve aquí, y Goldman lo reconoce, no se tiene tanto miedo a los aranceles, y da toda la sensación de que por el momento este factor de los aranceles, que provocaba bandazos constantes abajo y arriba con cada palabra que se decía al respecto, ha quedado neutralizado, y el mercado ha dejado de preocuparse por esto. De hecho, ayer hubo muchos titulares y ya no se veía casi reacción. Es un tema que el mercado lo tiende a anticipar todo con mucha rapidez, intenta llegar a una conclusión sencilla, y esa conclusión sencilla pues es esa. Por lo tanto, factor desactivado, muy importante.
Y luego está el tema de los datos macro. Bueno, y aquí falta algo muy importante que vamos a ponerlo como punto 5, que lo voy a dar por anticipado y ahora hablamos de los datos macro. Esta semana ha sido absolutamente decisivo para ese subidón que veíamos antes en Europa y también las subidas que hemos visto en SP500 y Nasdaq, pero sobre todo en Europa, sobre todo el subidón en Europa, ha venido inducido por lo que todo parece indicar que es el inicio del plan de proceso de paz en Ucrania. Esto ha sido importantísimo. No sé por qué aquí no lo pone, porque ha sido muy importante. Hay muchas discusiones, que si no se ha contado con la Unión Europea, que si no sé qué. Yo no entro ahí, no hacemos análisis geopolíticos, solo hacemos análisis económicos. A la economía le importa un bledo quién se esté ofendido y quién no, quién sea justo o que sea injusto. Da igual. El mundo económico lo único que ve es que se ha iniciado un proceso de paz y que parece que con las dificultades propias del tema, que va en serio. Y esto pues está ayudando muchísimo, sobre todo a las bolsas europeas, está fortaleciendo al euro, que ha conseguido resistir mejor. Aquí lo tenemos durante la semana, otra cosa es lo que le dure, ¿no? Pero aquí lo tenemos, ha ido a la parte alta de este rango lateral. Siguiente zona de resistencia muy fuerte, muy difícil de pasar, pues aquí en 1,06 a la altura de la media de 100 y seguramente la banda de Mogilev superior se va a cerrar por ahí, por ese entorno. No va a ser nada fácil pasar ese nivel de 1,06. Tarde o temprano seguramente volverán las hostilidades sobre el euro, pero de momento todo este tema de la posible paz en Ucrania le favorece. Y vuelvo a decir lo mismo que antes con los aranceles. El mercado tiende a descontarlo todo muy rápido, a llegar a conclusiones sencillas, luego las puede cambiar y no se complica más la vida. Repito, al mercado le da igual que sea una paz justa o injusta, o que tenga razón o que no. El mercado solo ve que si hay paz, todo va a ir muy bien. Y el mercado lo que está buscando es dónde puede sacar beneficio con la reconstrucción de Ucrania. Miren si se ve el efecto, por ejemplo, en este gráfico de Bank of America, de cómo están evolucionando los bonos del Tesoro de Ucrania. Fíjense qué fuerte subida ha habido en los últimos tiempos, pues en función de que se considera que el proceso de paz parece que se está poniendo en marcha. Muy fuerte subida. O más claro aún, observen cómo se ha ido a máximos el índice que calcula VS de empresas más favorecidas por la reconstrucción en Ucrania. Desde que empezó la guerra, pues no se había visto un nivel tan alto, se está disparando en los últimos días y aquí de lo que se trata es de ver a quién le puede ir bien o quién puede mejorar si el proceso de paz concluye bien. Bueno, pues hay una lista, les voy a enseñar una lista. A ver, se me salen unos pocos valores de la lista del marco por arriba, que son Babcock, BAE System, Thales, Wizz Air, AENA y Aéroport de Paris, Aeropuertos de París. El resto pueden parar el vídeo y verlo con calma, todos los valores que Jefferies, que es el que ha hecho esta lista, considera que se pueden ver favorecidos por un motivo o por otro por la reconstrucción en Ucrania. Repito que los que se me han salido del marco son Babcock, BAE System, Thales, Wizz Air, AENA y Aéroport de Paris. Pueden ver la lista con calma porque es bastante larga y les voy a poner aquí también para que puedan parar el vídeo y verlo. La parte de abajo que también estaba fuera de marco, pero aquí sí que se puede agrandar. Ahí tienen toda la lista completa. Hay petróleo, gas, industriales, de infraestructuras, semiconductores, inmobiliario, de eso hay mucho, cuidados de la salud, alimentación, químicas, constructoras, como no, automoción, aerolíneas, aeroespacial, aeropuertos, bancos también un poco, Coca-Cola también sale por ahí en alimentación y bebidas. Bueno, aquí tienen toda la lista con los valores que Jefferies entiende que se pueden ver más favorecidos por la reconstrucción en Ucrania. Y todo esto pues está haciendo que entre mucho más dinero en Europa de lo normal. Ahí tienen los flujos que están entrando en promedio de 4 semanas en Europa.
Promedio de 4 semanas y el normal. Promedio de 4 semanas es el azul clarito. Bueno, como ven, los flujos recientes de entrada de dinero en Europa no se veían desde el año 2023. Es decir, que está entrando dinero en Europa y el factor clave es este posible proceso de paz. El programa electoral de Trump tenía cosas buenas y malas para los mercados. Ya lo dijimos el sábado pasado, los aranceles era lo malo, pero ese posible proceso de paz un poco forzado que está intentando en el sentido de decirle a ambas partes o te sientas y firmas o aquí se lía, estaba también en el programa. Y también falta el tema de las bajadas de impuestos, que de momento está muy callado, pero cuando empiece a sacar ese tema, ahí puede haber titulares muy jugosos, bastante favorables para el mercado. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta. El proceso de paz o el inicio del proceso de paz está siendo muy importante. Antes de seguir, les pongo una tabla de lo que hemos hablado antes de Warren Buffett. Aquí se puede ver que no ha tocado sus acciones de Apple, tiene exactamente las mismas, 300 millones, que el 30 de septiembre. Esta tabla es a 31 de septiembre. En cambio, mantiene American Express, baja un poco Bank of America, pero no una cosa grave, mantiene Coca-Cola, mantiene Chevron, sube un poco en Occidental Petroleum, mantiene Moody's, Kraft, Chubb, Davita, Kroger, sube un poco en Verizon, sí, cosas importantes, mantiene, baja un poco en Liberty Media, baja bastante en Capital One, y baja mucho en Citi. Aquí sí que se ha ido a base de bien Warren Buffett. Y antes de seguir también, pues mostrarles este mapa de calor o color, las dos cosas me valen, de la semana, que se me había olvidado ponérselo. Como ven, el gran peso de la recuperación de la semana lo han tenido Apple, está aquí, de un cuadrado muy grande, con una subida del 7,46%, y Nvidia con una subida del 6,94%. También está por ahí Broadcom, que también ha ayudado, AMD, alguno que otro, pero principalmente el mercado se ha movido ahí. Bueno, y Meta tiene el cuadrado más pequeño, 3,10, pero sobre todo Apple y Nvidia han sido absolutamente claves. El gráfico de Apple ha cambiado muchísimo, desde que se paró justo a la altura de la media de 200. Qué importante es este nivel, qué imprescindible es tener este nivel siempre puesto en el gráfico, qué imprescindible es. Pues desde que se paró en la media de 200, como vemos, se está comportando muy bien. Ha conseguido superar al cierre del viernes la media de 50, muy positivo, y vuelve a tener otra vez posibilidades de llegar a la parte superior de la banda de Mogilev, que se va a abrir en el entorno de 253. Y antes de seguir con esos datos macro de la semana, que han sido también muy importantes, volvamos hacia atrás en otro tema que antes hemos comentado de pasada, y es que a pesar de que acabo de decir, lo han visto, que también lo comenta Goldman, pues de que se han visto compras minoristas muy fuertes, sin embargo, extrañamente, en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que no sé quién es el que contesta aquí, pero este sí que sigue funcionando como un sentimiento contrario muy bueno. Como ven, lo que hay es mucho pesimismo en la semana. En la encuesta que se publicó el miércoles, día 12, tan solo había un 28,4% de alcistas, casi 9 puntos por debajo del promedio histórico, que es 37,5%. Curioso. Y hay, sin embargo, muchos bajistas, 47,3%, cuando el promedio histórico es de 31%, es decir, que un tremendo sentimiento negativo. Bueno, estos explican que la pregunta es qué piensa que va a pasar en los próximos 6 meses. Entonces, en cierta forma sí es compatible que ahora estén comprando, pero que piensen que en 6 meses la cosa se va a poner marinera. Bueno, pues esto es lo que hay. Pero esta encuesta funciona, con razón o sin ella en las contestaciones, funciona excelentemente bien por ley de sentimiento contrario. Históricamente, y si no, vean esto.
Antes de ver la tabla, pues recordemos, hagamos una sencilla resta. Hay 19 puntos más porcentuales de bajistas que alcistas. Bien, pues aquí tenemos una clasificación. Este gráfico es muy interesante. Tenemos una clasificación de cómo se comporta el SP500 6 meses después y 12 meses después de las diferentes lecturas que da la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Si recuerdan, ahora estamos en menos 19 puntos, esto es neto de alcistas menos bajistas, que como hemos visto estaban menos 19. Bueno, lo pone aquí, menos 18,9 para ser exactos. ¿Estaríamos aquí, en este intervalo? Bueno, pues históricamente desde 1987 en que se creó esta encuesta, 6 meses después, el SP500 sube en promedio un 7,9% y tiene un 78% de ocasiones alcistas. Y a 12 meses sube en promedio un 17,7% y el 84% del tiempo es alcista. Como ven, es muy diferente de cuando están en euforia. En euforia el promedio de subida es el menor de todos, la tasa de promedios alcistas o de años en que es alcista es la menor de todas y al cabo de un año igual. En la subida promedio es la menor de todas y la tasa de años alcistas es la menor de todas. Luego está claro que sí que funciona esto, ¿no? Y es muy positivo, por ley de sentimiento contrario, el que haya tanta negatividad. Al final, hablando de este tipo de cosas, ¿no? De mercados alcistas y bajistas, fíjense qué curioso este gráfico que me parece extremadamente interesante. Al final, el mercado está bajista solo el 14% del tiempo. Las bajadas son muy rápidas, muy rápidas. Hay que adaptar nuestros sistemas para cerrar cortos muy rápidos, incluso renunciando a una parte de la caída, porque es que si no te lo comes, las vueltas son extraordinariamente rápidas. Yo he tenido que trabajar eso mucho, en todos los sistemas de swing trading que sigo, las reglas son muy diferentes para tomar beneficios en los cortos, en cambio en los largos lo dejo correr, pero con los cortos hay que cerrar rápido porque es que está muy poco tiempo funcionando la tendencia bajista, 14%. El 69% del tiempo estamos en un mercado alcista. Un 20% del tiempo estamos en recuperación de mercado bajista. Dentro del drawdown en sí mismo estamos un 11% del tiempo. Como ven, el 66% del tiempo, desde 1945 estamos hablando todos estos datos, el 66% del tiempo el mercado se mueve cerca de algún punto entre los máximos históricos y como mucho un 10% por debajo. Pero me quedo sobre todo con esto, 69% en mercado bajista, tan solo un 14% del tiempo estamos en caídas activas. Luego lo normal es estar en un mercado alcista. Ahora mismo lo estamos. Estamos con un lateral un poco asqueroso desde el mes de diciembre, un poco dificilito, pero la tendencia alcista de fondo sigue ahí, claramente. Y ahora sí, volvamos a los datos macro. Esta semana hemos tenido, aquí lo pone, habla de todo esto, hemos tenido unas lecturas de IPC realmente duras, terribles, que casi 2 décimas por encima de lo esperado, que sin embargo solo provocaron una reacción de unos minutos. El SP500 llegó a caer a 6.020, el día antes de la publicación estaba en 6.080 y tantos o por ahí, 6.090 para ser exactos, bajó a 6.020 y luego lo recuperó. ¿Por qué recuperó un dato de IPC así? ¿Por qué se recuperó? No, pues se recuperó primero porque dio la casualidad que justo en ese momento, el miércoles, poco después de la publicación del IPC, empezó a hablarse del proceso de paz en Ucrania. Fue cuando Trump lanzó todas las noticias al respecto. Y esto ayudó. Pero por otro lado, también porque Powell
que estaba interviniendo poco después del dato de IPC ante Congreso y Senado, pues dejó claro que bajo su punto de vista no le preocupaba ni lo más mínimo un IPC malo, porque ellos no se iban a emocionar demasiado ni si salía un IPC muy bueno 1 o 2 meses, o si salía un IPC muy malo 1 o 2 meses, porque ellos intentaban buscar un poco más la tendencia. Y luego, en segundo lugar, dijo, y es que además nosotros no miramos el IPC, miramos el PCE. No es una manía que tenemos con estas reacciones tan exageradas al IPC, es que el IPC no lo mira la Reserva Federal. La Reserva Federal mira el PCE, que es otra medida de inflación un poco más afinada bajo su punto de vista. Bueno, pues ¿qué pasó? Que al día siguiente se publicó el índice de precios a la producción, pero curiosamente las partidas que salen del IPC para el cálculo del PCE no eran demasiado fuertes, para nada, pero es que las partidas que se sacaban del índice de precios a la producción que afectan al PCE fueron bajistas. Entonces, como ven, Goldman dice que el PCE subyacente ahora tienen previsto que suba en enero un 0,29, rebajándolo desde el 0,30 que tenían hasta ahora, con una interanual del 2,58%. Por lo tanto, el mercado se ha tranquilizado mucho porque al final la verdadera medida de inflación que usa la Reserva Federal, que es el PCE, pues no parece que vaya a asustar demasiado, porque aquí tengan en cuenta que las sorpresas son más difíciles en el PCE, porque una gran parte del PCE se saca exactamente, como he dicho antes, del IPC y del PPI. Por lo tanto, ya se sabe lo que va a salir. Entonces las sorpresas se dan, pero no son tan fáciles ni tan amplias. Pues una interanual del 2,58, una subida del 0,29% en enero, que ya saben que es un mes estacionalmente muy alcista en la inflación, porque se cambian las cestas, se cambian las ponderaciones, el efecto enero es muy importante, también en los precios, entonces pues tampoco parece tan terrible. Y el mercado pues se ha tranquilizado mucho, y esto ha sido otra clave importantísima de la semana. Así que cuidado con las reacciones inmediatas a los datos macro, porque luego puede que no sea como parece. Al final, fíjense como tanto un índice de precios a la producción y un índice de IPC malos, resulta que no eran tan malos, una vez que se hizo una segunda y una tercera lectura. Y bueno, para la próxima semana, ¿qué podemos esperar? Pues por fin un poquito de tranquilidad en la próxima semana. El SP500 solo da un movimiento implícito de movimiento de un 1,13% durante toda la semana. Las publicaciones de resultados no son demasiado importantes y en términos de macro pues no hay grandes datos que puedan mover mucho mercado, simplemente comentarios de miembros de la Reserva Federal. Lo que más mercado podría mover, pues comentan que podría ser el tema geopolítico, esperando pues los titulares durante el fin de semana de cualquier cosa relacionada con el proceso de paz en Ucrania. Como ven, ya no habla para nada de los aranceles. Entonces, podríamos tener aparentemente una semana tranquila, aparentemente, pero yo no diría que será tan tranquila, porque hay que tener en cuenta que el viernes es vencimiento de opciones y, como ahora veremos en el aspecto cuantitativo, cuidado con ese vencimiento porque podría dar problemas al mercado. Cuidado. En cuanto a resultados, 384 compañías del SP500 han publicado ya resultados, es decir, el 80% de la capitalización total del mercado. Recuerden que esto también significa que las recompras de acciones propias están como una moto. Si el 80% han publicado ya, el 80% están recomprando. Y esto también ha ayudado en la semana, que no se nos olvide. Son 7.000 millones de dólares que entran al día del proceso de recompras. Bueno, total, que 55% de las compañías han publicado y han superado una desviación estándar por encima de lo que se esperaba. Lo cual está muy bien porque la media histórica es del 49%. Y tan solo un 10% de las compañías han publicado una desviación estándar por debajo de la estimación,
cuando la media histórica es del 13%. Los que han publicado por encima de una desviación estándar han ganado 0,83% más que lo que era normal por el promedio de mercado, y los que han publicado peor que una desviación estándar pues han tenido un menos 1,66% de reacción negativa por debajo del promedio en ambos casos. Vayamos a otra clave de la semana, los bonos. Los bonos han subido mucho. Los bonos han mejorado bastante rápidamente, como podemos ver ahí, y sobre todo las rentabilidades han bajado notablemente, y esto ha sido un balón de oxígeno para el mercado, pero tremendo. Esto ha sido extremadamente favorable. Cuando parecía que nos íbamos al 5%, nos hemos ido mucho más abajo. Nadie esperaba esto. Nadie. Al final se termina la semana en el 4,478% de rentabilidad. Nadie se lo esperaba. Todo el mundo pensaba que íbamos a estar mucho más arriba. Recuerden que llegamos a estar la semana anterior pues por encima del 4,65% y todo el mundo se estaba empezando a poner muy nervioso, ¿no? Pues como ven, 4,47%. Esto ha sido tremendamente favorable. Y una de las cosas que más han ayudado a que los bonos se calmen, pues ha sido el tema de los datos macro, evidentemente, este proceso de pensamiento del que ya hemos hablado con el IPC, pero también tras el horrible dato de ventas al por menor de ayer. Ayer tuvimos un dato de ventas al por menor muy malo, 0,9% cuando se esperaba, menos 0,9% cuando se esperaba menos 0,2%, malísimo. Si quitamos los coches, que suelen distorsionar mucho, menos 0,4%, cuando se esperaba más 0,3%, 7 puntos, 7 décimas de diferencia, eso es muchísimo. Y el grupo de control, ojo, porque este grupo de control sí que aplica directamente en el Producto Interior Bruto, quedó en menos 0,8% cuando se esperaba más 0,3%. Un dato de ventas al por menor muy malo en una economía donde el 70% del Producto Interior Bruto pues es precisamente el consumo. Claro, fíjense este gráfico de Paulsen Perspective, donde se ve en línea roja el índice de sentimiento económico de la Reserva Federal de San Francisco y en línea azul el SP500. Como podemos ver, el mercado se está montando la película de lo bien que va todo. Yo no digo que vaya catastrófico, pero no va tan bien. Simplemente eso, tampoco va catastrófico. Pero el mercado se está montando la película, pero miren el índice de sentimiento económico de la Reserva Federal de Nueva York. Es muy bajo. La divergencia es enorme y no suele ser muy habitual. Entonces aquí, claro, hace la reflexión, dice que algunas veces hay divergencias y el mercado se desconecta de los empeoramientos del sentimiento económico, y en este caso pues es uno de ellos. En los últimos pocos años el mercado está un poco siguiendo el sentimiento económico, como vemos, que era... Pero el caso es que tras el dato de ventas al por menor de hoy se puede demostrar, reflexiona el autor de esto, en que quizás la economía no esté tan fuerte como la Reserva Federal y muchos inversores están creyendo. Ahí queda la reflexión y el dato está ahí. Repito que esos datos tan malos, pues estamos en un país donde el 70% del Producto Interior Bruto es el consumo. Que puede ser que haya habido distorsión, dicen algunos, por los incendios que ha habido en determinadas zonas, por el clima un poco frío, pero no sé, aún así el dato ha salido excesivamente malo. Otro tema dentro de este campo de macro que ha dado que hablar en la semana es ese... Ya saben que el viernes pasado acabamos mal
aparte por los titulares de los aranceles, porque salió unas expectativas de inflación en el dato de la Universidad de Michigan un tanto sospechosas, y cuando se miraba por partidos políticos, los simpatizantes demócratas eran los que habían disparado el índice. Hay muchas sospechas sobre la veracidad de este cálculo. Sobre todo, esto es un gráfico del propio Tim Iraos, del Wall Street Journal, cuando esta semana publicó el mismo índice de expectativas de inflación la propia Reserva Federal de Nueva York, y como vemos, para nada dio esa barbaridad que había dado la Universidad de Michigan. Aquí tienen la comparativa, en azul oscuro es el de la Reserva Federal de Nueva York, en azul claro el de la Universidad de Michigan, y como podemos ver, pues más o menos van al unísono. Pero a veces el de la Universidad de Michigan hace estas cosas y luego las corrige al mes siguiente. Entonces todo parece indicar que había algún tipo de distorsión estadística en esa lectura que asustó tanto al mercado de expectativas de inflación durante la semana pasada. Muy importante esto también y muy favorable para los bonos. Al final los datos macro pues dan mucha volatilidad, pero no es duradera. Observen, este gráfico es muy curioso. El dato de empleo, el dato de IPC, el dato de empleo en azul, el dato de IPC en negro, el dato de la reunión de la Reserva Federal en naranja, todo lo que han causado en el último año, qué movimientos más tremendos. La Reserva Federal -2, +1, +2, -3, total para luego desvanecerse el efecto. El dato de IPC pues igual, +2, +1, +2, los datos macro dan mucha volatilidad a corto plazo, eso es cierto, aunque luego no se sabe. Y ya pasando a otros temas, algo que está ayudando mucho al mercado, la liquidez. La liquidez vuelve a ser favorable. Hubo una larga temporada, de la que ya hablamos en su momento, con la liquidez global cayendo y el mercado se atrancó. Tampoco bajó, pero se atrancó. Y le tuvo ahí 3 o 4 meses atrancado completamente. Pero como vemos, la liquidez global está volviendo a subir. En este gráfico de Bloomberg se ve muy claro. Y esto está ayudando muchísimo, está ayudando sobremanera al mercado, porque ya sabemos, como hemos comentado muchísimas veces, que todo esto de la liquidez tiene una correlación muy directa con lo que pasa en el mercado. La última vez que la liquidez se disparó, causó una fuerte subida del mercado. La liquidez se frenó, causó el atrancamiento que hemos tenido últimamente, y ahora la liquidez vuelve a subir y parece que nos está animando de nuevo. Históricamente, pues como podemos ver, con algunas divergencias temporales, las correlaciones son bastante altas, y cuando ha habido divergencia, como en este caso, por ejemplo, el 2023, al final el SP500 ha terminado por corregir, ¿no? Otro de los protagonistas de la semana ha sido el oro. Ayer lo pasó mal, todo el proceso de paz que se está iniciando en Ucrania no le favorece, y de ahí que bajara al 1,52%, pero durante la semana ha llegado a aproximarse mucho a los 3.000, un nivel que de momento yo creo que constituiría, en caso de llegada, un techo para el oro. No es fácil pasar de ahí. El oro se está viendo tremendamente beneficiado por las compras de producto físico que estamos teniendo y que son espectaculares. Estos son los países que están comprando más según compras declaradas. Lo que pasa es que también hay compras no declaradas que son casi más importantes que estas. Pero bueno, en las declaradas los que más están comprando serían Polonia, Turquía, India, Azerbaiyán, China, República Checa, Irán, Hungría y Uzbekistán. Solamente está vendiendo de manera notable Filipinas y algo más moderadamente Kazajistán, Singapur, Tailandia, Curazao. Bueno, no sé los Curazao cuánto habrá vendido. El gráfico más importante es este de aquí, donde vemos lo que está entrando en COMEX. Todo este oro está debajo de Manhattan, guardado. Como pueden ver, las compras están siendo tremendas en todo lo que va de 2025. No hay un solo día donde no entre un dineral en COMEX en oro físico. Podemos ver, las compras están siendo tremendas. Si la vemos en contexto histórico, desde el año 2020, cuando todo el lío del COVID, empezó a acumularse oro evidentísimamente por todo lo que estaba pasando, pues ahora también.
tenderá a desvanecerse si se llega al proceso de paz en Ucrania. Bueno, hay otros factores también que están influyendo. De momento, las compras están ahí, pero ese 3000 número psicológico, número redondo, puede ser un techo por el momento en caso de llegada. Pasamos al aspecto cuantitativo y voy a fusilar, ya que tengo su permiso, el paper que ha emitido esta semana mi compañero JJ Montoya, que me parece muy bueno. La verdad es que es un compañero excelente y que sabe mucho de esto. Rabner de Goldman, atención a lo que ha comentado este fin de semana. Este será mi último mensaje alcista para el primer trimestre del 2025, ya que las condiciones del mercado están cambiando rápidamente y nos acercamos a una temporada históricamente débil. Cuidado, ¿eh? El vencimiento de opciones el viernes 21 de febrero podría liberar presión en el mercado. Cuidado. Ese vencimiento no es un vencimiento cualquiera y el razonamiento es muy bueno. Todo el mundo ya ha comprado, incluido traders minoristas, los fondos de pensiones, los fondos que asignaban al inicio del año, las compras de las empresas. Los minoristas han estado comprando en todas las caídas, pero Rabner, y este es de los fiables, cree firmemente que la capacidad del mercado para seguir recuperándose de cada caída está empezando a agotarse. Cuidado. Aquí vuelve a hablar de la estacionalidad negativa que hay a partir del lunes, aunque no me fío mucho de esto, ya saben que la estacionalidad no siempre se cumple. Habla de los minoristas que han estado comprando 22 días seguidos, incluyendo las 3 mayores jornadas de compra de la historia, y estos pues dice que es difícil que se pueda mantener. Y me ha parecido especialmente interesante este comentario de Spot Gamma que pone mi compañero JJ Montoya. Atención. Dice que el índice Core 1M, que es el que mide la correlación del SP500, saben, la correlación se refiere a los valores que están dentro de correlación tienen con el índice, ha caído bruscamente. La correlación está cayendo bruscamente. Esto significa que la volatilidad de las acciones individuales ya no se mueve en sintonía con la volatilidad del índice. Dice que esta caída sugiere que algunas acciones individuales se podrían estar preparando para movimientos fuertes. Y que esto sucede habitualmente después de los informes de ganancias, pero esta vez no es el caso porque ya han publicado los resultados. Por lo tanto, dice que a corto plazo el mercado podría estar cerca de un techo explosivo, a mediano plazo la situación sigue siendo peligrosa. Si la volatilidad de las acciones individuales sigue bajando mientras el SP500 se mantiene estable, podríamos ver un cambio fuerte en el mercado y pronto. Y pone un ejemplo. Dice, un buen ejemplo es Tesla, que ha caído un 30% este mes y acumula, sin embargo, un menos 50%, bueno, y acumula un menos 50% desde sus máximos de diciembre. A pesar de esto, de esta caída tan dura que está teniendo Tesla, la volatilidad implícita ha bajado. Raro esto, ¿no? Lo que sugiere que muchos traders con call largas están perdiendo dinero. Normalmente cuando una acción cae, la volatilidad implícita sube, evidentemente, porque se compran puts como protección, pero en este caso la volatilidad ha bajado junto con la acción. Esto es rarísimo. Ahí lo tienen. En rojo la volatilidad, en azul el precio. Esto muy normal no es, ¿no? Entonces, ahora hay muchas posiciones en puts, lo que sugiere que este nivel será un soporte importante. Bueno, tener en cuenta. En cualquier caso, para que se entienda bien un poco lo que quiere decir Spot Gamma, tampoco, a ver, lo comentaba con mi compañero JJ Montoya esta mañana antes de poner el vídeo, lo que nosotros pensamos es que pueda bajarse algo ahora con la volatilidad subiendo tras el vencimiento de opciones de este día 21, pero no se puede descartar que se siga subiendo más y que la bajada venga después. Esos movimientos que están preparando las acciones, tampoco está claro que lo que pretendo transmitir, tampoco está claro hacia dónde es, ¿eh? Se están preparando movimientos, pero no se sabe hasta dónde es. Puede ser perfectamente que aún les queden movimientos bruscos al alza antes de terminar cayendo. Simplemente se espera movimiento. Los de Goldman no ven claro que se pueda seguir manteniendo el flujo de dinero y todo esto.
Veamos el combo de Spot Gamma. Recuerden, opciones del SP500 y de los ETFs todo mezclado para que sea mucho más completo. Ayer el SP500 terminó en 6.114, terminó aquí, más o menos, con un soporte muy fuerte en 6.100. Y por arriba tiene una primera resistencia en 6.127, otra en 6.152 y otra muy fuerte en 6.200. Si todo le sigue a favor, podría llegar perfectamente al 6.200. Observen que hay posiciones en 6.300 e incluso en 6.400 que no son despreciables. El mercado está con una constitución cuantitativa claramente alcista. No le demos más vueltas. ¿Dónde cambia la tortilla completamente? Que es lo bueno que tiene el combo, que te precisa muy bien los niveles. Por debajo de 6.080 no es bueno, pero el peligro está aquí. 6.066. 6.066. Está en 6.114. Meterse por debajo de 6.066, cuidado. Alerta roja. Primer soporte en 6.000. Siguiente en 5.900. Por debajo nada de nada. Pero ya perder el 6.066 a precio de cierre siempre, estamos hablando, le complicaría tremendamente la existencia. Esto en las opciones normales. En las opciones 0DTE, que siempre hay que mirarlo también, tenemos el punto de ruptura 6.084, un poco más arriba, 6.072 a 6.084, por debajo de eso malo. Y luego tiene tela marinera de resistencia desde 6.120 hasta 6.158. Ahí hay muchísima resistencia. Por encima de 6.158 ya tiene el camino despejado. Y en cuanto al mapa normal de Gamma, 6.115 de cierre estaríamos como por aquí. Soporte en 6.100, soporte en 6.050, soporte gigante en 6.000 y por abajo agua. Por abajo se puede pegar una castaña, mucho cuidado, si llegara al caso. Por encima resistencia en 6.150, 6.200. Opciones 0DTE. Pues estamos más o menos por aquí. Vamos en una zona muy concurrida hasta el 6.150. Por debajo del 6.150 ya no habría nada. Por debajo 6.100, 6.050. Bastante hueco entre 6.100 y 6.050. Por debajo de 6.050, agua. Recuerdo que estos son las 0DTs. Aspecto técnico del SP500 contado. Bueno, pues sigue lateral. Lateral muy loco, pero que muy loco desde que se metió en el... Pues lateral está desde noviembre, ¿no? Pero después se metió en otro sublateral dentro del lateral desde el 21 de enero. Está en la parte alta, tiene mucha resistencia en la zona 6.130 porque es el máximo anterior y ya saben cómo funciona esto. Hay mucha gente atrapada que luego se tragó la caída hasta 5.925 y ahora tiende a salir en estos niveles. Si consigue pasar, lo normal es que se vaya a la banda alta de Mogulev en 6.200 y ahí mucho me temo que tenemos un techo de mercado para una temporada. No sé, viendo el aspecto cuantitativo, me parece que de ahí le puede costar mucho pasar. Es decir, que subida cómoda hacia arriba tiene, cómoda entre comillas, ¿no? Tiene tan solo un 1,30%. Nada más. Por debajo, pues soporte en la confluencia de la media de 50 y el Kijun en 6.000. No sería nada bueno perderlo. Soporte mayor de mercado, 5.933, a la altura de la media de 100, que contuvo muy bien la caída anterior y que realmente ha contenido todas las caídas desde hace mucho tiempo. No se sitúa por debajo de la media de 100 desde noviembre del 2023. Así que ahí podemos tener un soporte mayor de mercado. Si pierde, se le podría dar filtro hasta 5.882, donde está la banda de Mogulev inferior, y ya por debajo se puede caer como un plomo. Pero no, de momento no tiene pinta de ir a hacerlo. Un gráfico de varios para terminar. Esto lo vi en el Twitter de Kai Torrella.
Fíjense qué miedo le está dando a China el tema de los aranceles. Esto es que ha hecho la bolsa china, China tecnología, China internet, China gran capitalización en negro, desde que Trump empezó con todas las historias estas arancelarias. No, mucho miedo no está dando. Nos vamos volando al paper de nuestro amado y estimadísimo Michael Hartnett, jefe de estrategia de Bank of America de esta semana. ¿Cuántos años acompañándonos en los vídeos semanales? Ya es como, para mí es como de la familia, no la conozco personalmente, no tengo el gusto. Bueno, ideología de mercado. Dice que la acción política total está en Estados Unidos, es evidente. Trump está copando totalmente todos los titulares, pero la acción del precio se mueve fuera de Estados Unidos. Y tiene toda la razón, ya han visto antes esos gráficos de Europa. Y fíjense qué reflexión más interesante hace Hartnett sobre lo que acaba de pasar con el IPC y la situación de política económica actual. Dice, nosotros decimos que ese IPC caliente que hemos visto en enero no es una desgracia, sino que es una bendición o una alegría para los bonos y las bolsas. Porque esta subida de inflación llevará a Trump a tomar aranceles pequeños y no grandes, y lo mismo con la inmigración en los próximos meses para evitar una segunda ola de inflación. Yo no lo descartaría, lo hemos dicho muchas veces, Trump es un hombre de mercado. Trump es un hombre que quiere que la bolsa suba, que cree que la subida de la bolsa le puede favorecer políticamente. Entonces, supongo que será consciente de toda la volatilidad que causaron sus aranceles. En alguna ocasión le preguntaron, dijo que no le preocupaban esos movimientos de mercado, pero en el fondo Hartnett piensa que sí que le preocupan. Y esto es importante. Y esto también, tomen nota bien tomada, desde el 20 de enero el grupo de gran tecnología china BATS, que sería Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ha subido un 22% contra 0 de los 7 magníficos. Atención, Chart 7, vamos a verlo. Ahí está. Las tecnológicas chinas cómo se están recuperando muy fuertemente, mientras que los 7 magníficos se han quedado atrás en los últimos tiempos. Dice que evidentemente el proceso de paz que se ha desatado en Ucrania, al que él le da mucha importancia en el paper de hoy, pues está favoreciendo a Europa sobre todo, ¿no? Dice que vemos a los bonos ucranianos subiendo, este gráfico ya lo hemos mostrado antes, el rublo ruso más 20% en el año, el DAX está subiendo una barbaridad. Evidentemente es que a Europa pues le favorece muchísimo más que a Estados Unidos este proceso de paz, es evidentísimo. Su indicador Bull and Bear está en la zona neutral, ni frío ni calor, 4,8. Ha subido de 4,3 a 4,8. Los flujos de fondos en la semana, ha entrado bastante dinero en bonos, 13.700 millones de dólares. En casa han entrado 9.000 millones. En oro han entrado 2.000 millones, que es mucho para el tamaño de este mercado. De criptos ha salido dinero, pero poca cosa, 100 millones. Y de bolsa ha salido dinero, pero poquita cosa, 700 millones. El oro ha tenido la sexta mayor entrada de dinero en los pasados 4 años. Los TIPS, que son los bonos protegidos contra inflación, han tenido la mayor entrada de dinero desde marzo del 2022. Y la bolsa, en cambio, ha tenido la primera salida en 10 meses. Poquita cosa, pero la primera salida en 10 meses. De la tecnología, la segunda mayor salida en récord. La mayor entrada desde junio del 2022 en infraestructura. Esto es a causa del proceso de paz en Ucrania que se está iniciando. Y atención a esto, mayor entrada de dinero en Europa desde enero del 2023. De China está saliendo, tercera mayor salida de dinero de China en récord. En este párrafo hace unas reflexiones interesantes sobre la política presupuestaria de Estados Unidos, lo he traducido con el ChatGPT. Dice que en los últimos 4 meses el déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó un 25% interanual. Hay que recordar que aún estaba Biden en el poder.
salvo en el último mes, alcanzando un récord de 840.000 millones de dólares. Recuerden que esto es el déficit presupuestario, no la deuda, debido a que el gasto del gobierno subió mucho, un 15% interanual, hasta los 7,1 billones. Dice que es casi seguro que el Congreso optará por aprobar 2 proyectos de reconciliación en lugar de uno para pasar el presupuesto. Y lo más importante es lo que viene ahora, lo que reduce la probabilidad de recortes significativos en el gasto en defensa y potencialmente diluye los recortes de impuestos. La recesión en Washington DC ha comenzado, pero para que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos caigan por debajo del 4%, que sería la reacción a que se estuviera enfriando la economía de verdad, se necesitarían pruebas más contundentes, por ejemplo, de que el gobierno de Estados Unidos se está reduciendo, que es lo que está intentando Trump, ¿no? Para decirlo, que intenta reducir el gobierno. Me salto algunos párrafos y me voy directo a este párrafo que habla sobre Europa. Como ven, dice que el próximo catalizador para Europa serán las elecciones alemanas del 23 de febrero, que es importante. Escenario más alcista sería una coalición de 2 partidos, el CDU, el ex partido de Angela Merkel, y los socialistas, que ganarían más del 50% del voto, y que esto podría llevar a un bazooka fiscal y a un cambio en la regla del freno de la deuda. El escenario moderadamente alcista sería una coalición de múltiples partidos que tendría un estímulo fiscal puntual, y el escenario bajista sería que los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda obtuvieran más del 33% de los votos, lo cual podría resultar en una ausencia de estímulo fiscal y en un estancamiento político, ya que lo más normal es que los partidos tradicionales, que tendrían la mayoría, probablemente no apoyarían las demandas de estos 2 partidos. Y en el último párrafo habla de una cosa bastante curiosa. Dice que uno de los que podrían perder más con todo este proceso de paz es Dubái. Dice que ha sido un lugar que se escogía como refugio para capitales que escapaban del conflicto de Rusia, de Ucrania, de Oriente Medio y todo esto, lo cual ha llevado al mercado de Dubái a máximos de 10 años, a que el sector inmobiliario esté por las nubes, etc. Cree que esto podría cambiar a partir de ahora. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que ya vamos un poquito pasados de tiempo. Recuerden que todo lo que he dado no son más que mis opiniones personales, que yo me equivoco muchísimo, lleven mucho cuidado, hagan su propio análisis, que es el único que vale. Ni lo que diga yo, ni lo que diga nadie. Todo el mundo nos equivocamos y hay que ser prudentes. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar una semana más ahí. Sigue pasando el tiempo y seguimos juntos después de tantos años, y los que nos quedan. Recuerdo que no me pienso jubilar y que seguiré haciendo los vídeos mientras el cuerpo aguante. De momento aguanta bastante bien. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana domingo, donde haremos el pequeño vídeo de reflexión de cada domingo. Gracias por estar ahí. Saludos desde Suiza. Hasta pronto. Hasta mañana.